un deterioro cognitivo, de una demencia, de una alteración cognitiva por una esquizofrenia o por una alteración orgánica, pero ya hablamos de un deterioro cognitivo, ya el paciente puede perder capacidades, pero por otras situaciones. La discapacidad intelectual viene desde desde la infancia. Desde que el paciente nace, pues empieza a haber una alteración en el desarrollo, una alteración en la escolaridad. Eh, Nosotros tenemos que ver desde que el niño nace, las fases del desarrollo, si van acordes a su edad, principalmente durante el primer año de vida. Durante el primer año de vida, el niño debe de tener un desarrollo normal. A determinadas semanas, meses, debe empezar a hablar, a caminar, a gatear. Entonces, durante el primer año de vida se ve las alteraciones del desarrollo. Y si hay una alteración alterada, ahí se puede empezar a prever que hay una alteración del desarrollo, del aprendizaje, o que puede haber un probable retraso. Pues eso se detecta desde la infancia, desde el primer año de vida. Todo este desarrollo de la infancia, en donde hay un desarrollo intelectual y motor, psicomotriz, que se mide mes con mes durante el primer año de vida, ¿alguien me dice cómo se llama? Hay una escala en donde nos dice el primer mes de vida, el bebé debe de hacer tales cosas, el segundo mes tales cosas, el tercer mes tales cosas, así hasta los 12 meses. Esas etapas del ¿Es la desarrollo. escala de Denver? No, no, bueno, puede haber varias escalas, pero las etapas del desarrollo, así a grandes rasgos, ¿qué otro nombre tienen por ahí? Bueno, puede ser una escala, hay escalas del desarrollo, sí, para hacer un examen psicométrico, pero así muy generalizado, lo utilizan mucho estas etapas del desarrollo los paidopsiquiatras. Tiene un nombrecito de la persona que lo descubrió, que hizo todas estas escalas. ¿Alguien lo recuerda? ¿No es la escala de Bailey, doctor? No, esas son escalas para medir, pero la parte diagnóstica, la parte descriptiva, donde me describe paso por paso todas las etapas del desarrollo, y son preguntas luego de examen, ¿cómo se llama? Es un nombre, ¿quién describió estas etapas del desarrollo? Y las describió perfectamente mes con mes. De hecho, son preguntas en algún examen de paidopsiquiatría. Les preguntan en el tercer mes cuáles son las etapas del desarrollo según qué autor. ¿No es Piaget, doctor? Exactamente, Jean Piaget. Las escalas del desarrollo de Piaget. Piaget, exactamente, se llama, el primer nombre me parece que es Jean Piaget. Piaget. Se llaman, así la pueden buscar, creo que viene en el libro de paidopsiquiatría. O en el libro de Kaplan hay algunas, creo que por ahí vienen las escalitas, o en el internet los pueden buscar, se llaman etapas del desarrollo de Piaget. Piaget, exactamente. Ahí viene. Ustedes, cuando tengan un sobrino, cuando tengan un hijo, pueden ver el desarrollo normal del niño con esas etapas. Es durante el primer año de vida. De hecho, ahora en las escuelas, en estos lugares como el Gymboree, que son escuelitas de estimulación temprana, tratan de estimular con ejercicios que el bebé vaya teniendo un desarrollo de cada una de estas etapas. Y estas etapas van siendo de forma normal. Cuando hay un retraso en alguna de estas etapas, allá podemos vislumbrar alguna alteración en el desarrollo. Entonces, todas estas escuelas de psicoestimulación temprana, como el Gymboree o estos lugares donde llevan ahora las mamás a sus niños, cada mes estimulan con ejercicios estas etapas del desarrollo, precisamente. Pero si hay un retraso, pues ya hay un retraso que le puede servir la estimulación temprana, pero ya ahí detectamos un retraso. Entonces se llaman el desarrollo de Piaget. Bueno,
Vamos a seguir con el tema. El 85% de las personas con un retraso puede ser leve. Si se fijan, es una incidencia muy alta. En enfermedades físicas, cuando hay alguna enfermedad, tenemos 3 a 4 veces más pacientes con retraso mental, como lo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una fotografía de Forrest Gump, si han visto esta película, en donde pues el personaje tiene una discapacidad leve, pero, pero aparte tiene otro diagnóstico. ¿Alguno de ustedes me dice cuál es el diagnóstico de Forrest Gump? ¿Sí han visto la película? No, yo no. No, doctor. ¿Es de autismo? Exacto, ajá. Es un tipo de autismo, puede ser. ¿Qué otro diagnóstico le detectan? Los que no han visto la película pueden verla, está en Netflix y es muy buena película. Es un clásico del cine norteamericano. Les puede quedar de tarea como película sugerida. ¿Qué otro diagnóstico tendría Forrest Gump? ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, es un síndrome de Asperger. Bueno, y aquí tenemos otra imagen de una caricatura muy polémica que es Ren y Stimpy, un gato con un retraso mental leve y un perro chihuahua neurótico. Es una caricatura muy divertida, pero muy polémica. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Se me pasó. Aquí está. Bueno, epidemiología. Hasta el 1% de la población puede tener una alteración en una discapacidad. Debido a una buena adaptación, que es lo que les mencionaba, a veces es difícil el diagnóstico, sobre todo cuando es un retraso muy leve o muy superficial, cuando es muy leve. Cuando es muy leve, le llamamos retraso mental limítrofe o discapacidad intelectual limítrofe, o sea que está en el límite, un puntito más en la escala y ya es un retraso mental leve, pero hay un diagnóstico en donde el retraso puede ser limítrofe, o sea, puede estar un poquito por debajo de la media y pues la persona puede tener un desarrollo normal, una vida normal, tener un trabajo, ser productivo, pero pues a veces se puede ver como un poco torpe, ¿no? Entonces puede tener un retraso muy limítrofe. A veces no llega al retraso mental leve, pero puede tener un puntito, un ítem debajo de la media. Entonces, a veces es difícil con el diagnóstico, pero a veces las mismas personas, compañeros que conviven con él, pues lo ven como no muy listo. El diagnóstico se da más frecuentemente en la edad escolar, entre los 10 y 14 años, aunque hay veces que la alteración, cuando es un poquito más marcada, se observa desde que el niño entra en la escolaridad. O sea, desde que entra el kinder, desde que entra en la primaria, empezamos a ver que tiene alteraciones ya no tanto en el desarrollo, sino en el aprendizaje. Entonces es cuando lo detectan los profesores, ya sea en el kinder o a veces hasta en la primaria, cuando empieza a tener dificultades en el aprendizaje. Cuando los síntomas son un poquito más notorios, pues como lo vimos, si ya no corresponden a lo esperado en el desarrollo según Piaget, entonces el pediatra puede detectar alguna alteración desde el primer año de vida, desde ahí está el diagnóstico. Aquí dice que hay una frecuencia más en hombres que en mujeres, de 2 a 1. El retraso mental grave o profundo puede tener una mortalidad más alta. Pues puede ser por la funcionalidad del paciente. Puede tener conductas cuadros psicóticos, conductas agresivas, uso de sustancias, abandono social, vagabundeo, o puede tener enfermedades concomitantes o conductas de riesgo. Entonces, pues eso hace que tenga una mortalidad más alta, el descuido personal, el descuido propio, ¿no? Entonces, pues todo esto influye. En la etiología vamos a ver que hay alteraciones genéticas que van a producir esto y hereditarias. Hay exposición perinatal a infecciones y toxinas, por ejemplo, si la mamá tuvo una infección durante el embarazo
o si estuvo expuesta a una sustancia, drogas, alcohol, eh, si hay un trauma prenatal, algún accidente, prematuridad, que si el bebé fue prematuro. Sobre todo, aquí uno de los casos más frecuentes es cuando hay hipoxia neonatal. Al momento del nacimiento, al momento del parto, es muy importante si hay un sufrimiento fetal agudo, si hubo un desprendimiento prematuro de placenta, si hubo un sangrado previo, si hubo amenazas de aborto, si hubo sufrimiento fetal agudo, si hubo alteraciones en el ritmo cardíaco, en el foco fetal al auscultar al bebé, si hubo datos de hipoxia, datos de prematurez o posmadurez, o sea que el niño ya tenía que nacer y no ha nacido, cuando hubo un trabajo de parto prolongado, cuando hubo rompimiento prematuro de membranas, cuando el niño nació sobre todo asfixiado, morado, tuvo que requerir reanimación, cuando hubo una hipoxia que no respiró inmediatamente, cuando se atoró en el canal de parto, hubo que usar forceps, finalmente se complicó y tuvo que pasar a una cesárea. Desde que nace con un Apgar bajo, entonces ahí se puede detectar que puede haber ya una lesioncita por ahí que más adelante va a generar repercusión. Me parece que todavía no llevan clases de gineco, ¿verdad? No, doctor, todavía no. ¿No? Sí, todavía sí. Todos estos diagnósticos que les comenté lo van a ver posteriormente en las clases de ginecología. Entonces, van a aprender a detectar y a diagnosticar todo esto en el embarazo. Entonces, esto es muy importante porque si el bebé nace con una complicación al momento del parto, complicaciones perinatales, pues esto va a producir una hipoxia y eso va a matar neuronas y el bebé ya va a nacer con un daño orgánico cerebral. Entonces, pues es muy importante un trabajo de parto prolongado, por ejemplo, que no se detecte bien a la mamá, que todo esto va a hacer que el bebé se esté asfixiando y cuando el cerebro ya necesita respirar, si no respira, pues va a haber muerte neuronal, un daño orgánico cerebral y ya desde ahí pueden hacer con una hipoxia. Muchos pacientes que vienen a la consulta por estos diagnósticos, muchos tienen antecedentes de complicaciones en el embarazo al momento del embarazo o al momento del parto. Entonces es muy importante, estos momentos son muy importantes porque ahí nos puede generar un daño pues ya irreversible. Entonces todos estos diagnósticos pues se los comento, pero ya los van a ver con detalle cada uno de ellos para saberlos identificar o diagnosticar y tratar ahora que lleven sus clases de ginecología, pero es muy importante el momento del nacimiento. Entonces, pues toda mujer embarazada debe tener mucho cuidado, sobre todo en esta etapa, porque es crucial. Unos 2, 3 minutos de hipoxia, pues le van a generar al bebé, al producto, pues un daño cerebral que puede llevar una consecuencia de este tipo. Entonces hay que estar muy pendientes al momento del término del embarazo. O también puede haber dentro de la etiología de la enfermedad patologías adquiridas. Bueno, también los factores socioculturales. Recuerden que un estrato sociocultural bajo, o sea que si la mamá no llevó consultas médicas ginecológicas durante el embarazo recurrentes, si no tomó su ácido fólico, si no se alimentó bien, si tenía desnutrición. Entonces, pues todo esto también va a adquirir. Normalmente cuando hay un alumbramiento que se llama fortuito, eh, ¿quién me dice que es un parto fortuito? Bueno, no llevan las clases todavía de gineco, pero bueno, un parto fortuito es cuando nace el bebé de forma espontánea, cuando nacen en el taxi, en el elevador, o sea, cuando nacen fuera de un hospital y sin las medidas adecuadas. Ajá. Entonces, ahí el bebé puede tener sufrimiento fetal o puede tener hipoxia porque no se llevó el parto adecuadamente. A veces también se puede haber alguna pequeña complicación cuando nacen en casa, sobre todo esto lo van a ver en el servicio social, cuando a veces tiene que ayudar una partera y a veces si no hay mucha experiencia en el atender un parto, pues puede haber complicaciones. Desde cómo cortar el cordón umbilical, todo eso tiene sus técnicas. Entonces, pues todo eso nos puede generar problemas. Entonces ahí entran los factores socioculturales. A veces de cada 3 a 4 personas la causa del retraso pues es desconocida.
Aquí vamos a ver principalmente los factores genéticos, uno de los más frecuentes en donde pueden cursar con un retraso leve o moderado o a veces severo es el síndrome de Down, como la trisomía 21, es de los más frecuentes. Y después de ahí, pues tenemos muchos factores genéticos, como el síndrome de cromosoma frágil, que es la segunda causa más frecuente, en donde hay una mutación del cromosoma X. Otro puede ser el síndrome de Prader-Willi, con el cromosoma 15, el síndrome de Cri-du-Chat, que es el síndrome del grito del gato, en el cromosoma 5, en donde aquí se ve en los cuneros, cuando el bebé nace, que cuando llora, llora como si fuera un gatito, llora así, así como si fuera un gato, un mayor de un gato. Entonces, a veces los perinatólogos, los pediatras neonatólogos pueden identificar ese síndrome nada más con el llanto del bebé. Es muy particular. Cuando hay algunas alteraciones metabólicas que pueden ocasionar retraso, afectan el cerebro, como la fenilcetonuria, que es una incapacidad para convertir la fenilalanina en paratirosina, el síndrome de Rett, en el cromosoma X, que afecta a mujeres, la neurofibromatosis, es un síndrome neurocutáneo que se manifiesta con manchas café con leche. La esclerosis tuberosa es un autosómico dominante en donde el paciente puede presentar convulsiones y espasmos. El síndrome de Lesch-Nyhan, hay una deficiencia enzimática del metabolismo de las purinas, está en el cromosoma X y cursa con microcefalia. Estos son solamente por demostrar los más frecuentes, pero en sus clases de genética ustedes pueden detectar muchísimos más. Hay unos síndromes muy raros, pero estos serían los más frecuentes, pero muchas causas, aquí es para ejemplificar que como causa genética es muy frecuente. Sería imposible hablar de cada uno de ellos, esto ya sería más una clase de genética, pero cuando hay duda de cuando tienen un paciente con un retraso, pues se puede mandar al paciente a una interconsulta al genetista y hacer un cariotipo. Y ahí se descubriría si tiene alguna alteración de estas. Sería la forma para confirmar el diagnóstico, aunque algunos síndromes se pueden diagnosticar de forma clínica, pero a veces algunos, pues sí requerimos un genoma, ¿no? Un mapeo genético, hacer un cariotipo. Entonces, ese ya sería una interconsulta con el genetista. En algunos institutos del desarrollo, de rehabilitación, el Instituto de Nutrición, pues algunos pacientes ya nos llegan con alguna valoración de estas y ya los papás nos dicen, bueno, es que tiene tal alteración, ya lo vio un genetista. Aquí tenemos otros factores como la adrenoleucodistrofia, que es una alteración del cromosoma X en el extremo distal del brazo largo, en donde produce una desmielinización de la sustancia blanca, la enfermedad de la orina del jarabe de arce, en donde el diagnóstico se presenta en las primeras semanas de vida, y este puede producir muerte en los primeros meses si no se detecta y se trata. Hay una dieta baja en aminoácidos leucina, isoleucina y valina. Entonces, esto nada más así como por mencionar las alteraciones genéticas. Puede haber alteraciones perinatales, como donde lo que estábamos comentando de ginecología, donde hay una alteración cuando hay una alteración en el desarrollo del feto, cuando hay alteraciones en el embarazo, cuando el embarazo no se va monitorizando, cuando no se lleva un control prenatal con el ginecólogo adecuadamente, y también si hay enfermedades en la madre como diabetes, anemia, enfisema, hipertensión, consumo de alcohol, tabaco, sustancias, infecciones maternas, como sarampión, citomegalovirus, sífilis, toxoplasmosis, herpes simple, sida, síndrome alcohólico fetal. Bueno, ahorita ya hablamos un poquito de esto. Y cuando hay complicaciones en el embarazo, como una toxemia, mala nutrición, hemorragia vaginal, placenta previa, desprendimiento, prolapso del cordón, medicamentos, que es un poquito lo que estábamos hablando. En los factores perinatales, pues la posmadurez o la prematurez, si el niño nace antes de las 36, 37 semanas o después de la semana 38, 40, ya empieza a tener datos de hipoxia. Si el bebé, cuando hacemos esto lo podemos hacer desde la historia clínica psiquiátrica,
Es muy importante interrogar antecedentes perinatales, cómo fue el embarazo, el nacimiento, si el bebé estuvo en incubadora, si nació amarillo, si requirió ventilación mecánica, reanimación al nacimiento, si nació con un Apgar bajo, o sea que no respiró y lloró al nacer inmediatamente. Hay que ver si esos datos los tenemos. Si tuvo muy bajo peso al nacer, también eso es importante. Y bueno, aquí ya tenemos ahí una imagen en donde podemos ver unos hematomas epidurales, subdurales, una hemorragia intracraneal, en donde, pues bueno, eso es cuando al nacimiento, si fue un parto, como les digo, espontáneo, fortuito, que fue así como de repente, que la mamá, eh, este, tuvo el alumbramiento fuera de un hospital sin las condiciones. Hay veces que también, a veces el niño se cae, se golpea, entonces desde ahí puede haber una alteración. Entonces, pues esto es muy importante. Algunos trastornos adquiridos en la infancia también pueden producir un daño orgánico cerebral, como una encefalitis o una meningitis. Hay veces que el niño nació bien, pero tuvo una infección neurológica y pues cursó con una meningitis y eso pudo haber dañado el cerebro. Entonces, hay veces que el paciente no dice, no, es que tuvo fiebre muy alta, convulsionó y pues tuvo una meningitis. Y pues se internó, estuvo varios días internado en el pediátrico y pues bueno, eso ya generó una alteración. Cuando hay golpes, como ya vimos, caídas. Bueno, durante la entrevista del paciente, pues ¿cuál es la entrevista? Bueno, que no deben de ser tratados como niños. Hay que observar la comunicación verbal y no verbal. Hay veces que el paciente no habla, pero a veces las mamás, por ejemplo, ya conocen muy bien el lenguaje de señas del paciente. A veces el lenguaje es muy limitado. A veces son pacientes muy irritables, muy impulsivos, a veces de repente se enojan fácilmente, no controlan impulsos. Recuerden esos síndromes del lóbulo frontal. Para el paciente hay que dar explicaciones claras, por ejemplo, hacer una pregunta a la vez, dar una indicación a la vez y que el paciente la haga y luego darle otra indicación, supervisar las actividades que hace en casa. Pueden tener algunas actividades sencillas, pero con supervisión, sobre todo cuando es un retraso leve. A veces pueden ser muy ansiosos, hablarles con un lenguaje claro y que se entienda, dar apoyos, elogios, recompensas cuando hacen un trabajo bien, sobre todo en la escolaridad. Son muy sugestionables, de hacer directrices sutiles y la estructuración y el refuerzo, ¿no? A veces tiene que practicar, hacer varias cosas varias veces hasta que va dominando el escribir o el hacer alguna situación como cambiarse de ropa, recoger su cuarto, ayudar a lavar los trastes, a veces pueden hacerlo, a veces hacen tareas sencillas en casa. Evaluar el grado de motilidad, si no tiene alguna alteración, algún tic, algún temblor. Hay veces que puede haber alguna parálisis en algún brazo, alguna mano, alguna alteración del movimiento. Evaluar qué tanto se distrae, si hay distorsiones en la percepción. A veces puede haber cuadros micropsicóticos y alteraciones en la memoria. Mecanismos de defensa, como mencionamos, pues utilizan los más rudimentarios, la evitación, la represión, la negación, la introyección y el aislamiento. O sea, a veces se evaden, no quieren hacer las cosas, se evaden, ¿no? Tienen baja tolerancia a la frustración y control de impulsos, rápidamente se enojan, se desesperan, se irritan, empiezan a golpear la pared o a golpearse la cabeza, ¿no? Alteración de impulsos motores agresivos, a veces puede haber hipersexualidad, autoconfianza, a veces puede estar alterada, evaluar la tenacidad, persistencia, curiosidad y explorar lo desconocido. En el examen neurológico a veces encontramos que puede haber 10% de frecuencia en alteraciones auditivas o a veces hay pacientes que si tienen algún síndrome genético pueden nacer también con sordera. A veces dicen, no, es que es sordo, no escucha y puede tener alguna alteración o malformación del oído desde el nacimiento. A veces podemos ver malformaciones desde el lóbulo de la oreja. Ahí podemos ver que pues ya hay una malformación de entrada. Entonces, el 10% pueden tener hipoacusia, no escuchar bien. El 10% puede haber comorbilidad con epilepsia o algún tipo de trastorno convulsivo. Muchos niños con retraso mental grave no tienen alteraciones motoras y el 25% puede tener parálisis cerebral. A veces puede haber una parálisis cerebral, pero pueden tener una inteligencia normal. Esta ya sería una alteración neurológica, una alteración motora del desarrollo, pero a veces la inteligencia puede estar pues más o menos conservada.
Aquí más o menos, a veces hablamos a veces puede haber alteraciones motoras por una alteración neurológica y se puede confundir con un retraso mental, entonces hay que hacer pruebas de inteligencia porque a veces pues podemos confundirlo. Alteraciones motoras, puede haber alteraciones en el tono muscular, espasticidad, hipotonía, reflejos, hiperreflexia, movimientos involuntarios o tics. Examen neurológico, pues va a haber torpeza, los movimientos finos, escasa coordinación, a veces sordera, a veces también ceguera, a veces pues por algún síndrome genético pueden nacer con ceguera o con malformaciones en los ojos, a veces nacen sin un ojo, por ejemplo, con agenesia de un ojo, por ejemplo, sería raro, pero lo llega a ver. Tienen alteraciones en la visualización espacial, en el reconocimiento de formas, la imagen corporal, hiperactividad, falta de atención, baja tolerancia a la frustración. Bueno, aquí tenemos los criterios diagnósticos. En el retraso mental leve pueden adquirir el lenguaje, pero más tarde, pero hablan lo suficiente para manejarse por la vida. O sea, tienen un lenguaje simplista. En el examen mental podría describirse como un lenguaje simplista, pero llegando a metas con directriz o con ayuda. La mayoría son capaces de cuidarse a sí mismos, sus habilidades se desarrollan, pero más lentos, pero pueden llegar a ser autosuficientes, como bañarse, vestirse, cambiarse, a veces tener hasta un pequeño trabajo, alguna actividad sencilla. Sus discapacidades se hacen más evidentes cuando aprenden a leer o a escribir. Algunos lo logran, pero a veces con trabajos, algunos nada más saben escribir su nombre o pueden leer, pero lento. Pueden aprender lo básico y ser capaces de ganarse la vida, pueden llegar a ser autosuficientes. Las discapacidades en el desarrollo pueden interferir con las expectativas culturales, como afrontar el matrimonio. En el retraso mental moderado pueden conseguir poco lenguaje, ya aquí ya tenemos un lenguaje más limitado. A veces ya no logran decir una frase estructurada, a veces nada más dicen enunciados simples, a veces nada más palabras aisladas, pero ya no hay un lenguaje tan fluido. Y ya empiezan a tener problemas para cuidarse en sí mismos, sobre todo el aseo, se pueden lograr vestir, pero a veces son descuidados en el aliño, en el aseo. Algunos aprenden habilidades escolares básicas, pueden hacer trabajos simples, algunos terminan la secundaria o la primaria con ayuda o en una escolaridad especial, en escuelas especiales, entonces pueden terminar estos grados escolares. En el retraso mental leve pueden tener un oficio, alguna actividad leve. Aquí en el retraso mental moderado, pues a veces ya entran a escuelas de apoyo, en donde a veces pueden aprender algún taller. A veces les llaman talleres de inducción laboral, les enseñan desde dibujo, panadería, carpintería, o a veces manejan algún taller de inducción laboral, en donde pueden aprender alguna habilidad. Pueden hacer trabajos simples y se comprometen en actividades sociales, pero solo logran un desarrollo máximo en un ambiente estructurado y supervisado, o sea, con apoyo, en una escuela especial. La mayoría de las personas con este retraso existe una etiología orgánica, casi siempre encontramos una causa. Y en el retraso mental grave, pues se asemeja en el cuadro clínico como a las causas orgánicas del grado moderado. Ya no, a veces aquí en el grave ya no hay una aparición de lenguaje, a veces ya no hablan, solamente a veces gritan, le llamamos sonidos guturales, o solamente a veces gritan, o a veces muy frecuentemente pueden decir un vocabulario de 2 o 3 palabras, o a veces ya, o pueden llegar a decir algunas palabras, pero ya no logran armar un lenguaje coherente, un enunciado, una oración coherente. A veces nada más hablan lo que dicen, le llamamos como monosílabos. A veces nada más dicen ma, ta, o que le llamamos como monosílabos, o gritos, o lenguaje gutural, como decir gruñidos o esto. O el lenguaje simplemente a veces está perdido. Ahí en el lenguaje, en el examen mental es cuando llamamos que es un lenguaje mutista, o parco, o simplista. Ajá, sin llegar a metas, no estructurado, un lenguaje no lineal, incoherente, ajá, un lenguaje muy limitado. Sus capacidades motoras marcadas indican un daño o un desarrollo alterado del sistema nervioso y limitados intensamente en destrezas cognitivas inmóviles o con una movilidad muy restringida.
incontinentes, incapaces de cuidarse de sí mismos. Aquí siempre necesitan la supervisión de los papás en las necesidades básicas. A veces no controlan esfínteres, se hacen del baño, etcétera. Bueno, hablando un poquito del tratamiento, bueno, a veces hay pacientes que no requieren un tratamiento psiquiátrico, no siempre. Hay veces que pues simplemente requieren una escolaridad, un apoyo, supervisión, mejorar las habilidades sociales, estos talleres de apoyo y supervisión diaria. A veces no tienen, pueden a veces no tener ningún síndrome psiquiátrico, pero cuando hay alguna enfermedad psiquiátrica, de repente pueden tener un brote psicótico, entonces de repente a veces pueden tener alucinaciones, escuchar voces, o también se pueden llegar a deprimir, a generar ansiedad, insomnio. Aquí es muy importante manejar las medidas de horarios de sueño, higiene del sueño, todo esto. Y sobre todo, el paciente con este tipo de patologías llega a la consulta de psiquiatría cuando, cuando hay que el paciente está con un brote psicótico. Cuando tiene alucinaciones o delirios, es cuando van a la consulta de psiquiatría. Bueno, si quieren poner sus cámaras y para hacer unos 15 minutos de alguna sesión, una sesión de preguntas, respuestas y terminar el tema. Entonces, pues muchas veces estos pacientes llegan a la consulta de psiquiatría cuando ya tienen un brote psicótico o cuando el paciente está agresivo. Muchas veces ya el paciente tiene agresividad, ya no controla los impulsos, ya está muy violento, empieza a manotear, a golpearse, se empiezan a golpear la cabeza o a pegar en la pared o a aventar cosas. Cuando se enojan, cuando se frustran, a veces cuando quieren algo, pues empiezan con agresividad o simplemente son muy impulsivos. Entonces, pues es cuando llegan a psiquiatría, cuando por agresividad. Entonces ahí hay que empezar medicamentos. ¿Cuál sería el medicamento? Pues el medicamento sería según la patología. Pueden tener un cuadro depresivo de ansiedad. Recuerden que como los mecanismos de defensa están debilitados, pues son poco tolerantes a la frustración y pueden tener cuadros depresivos. Entonces, sobre todo en los retrasos leves o moderados. En el severo ya no tanto, porque ya no hay una capacidad de juicio, de introspección, pero en los cuadros leves pues, o moderados, pues sí, cuando hay un cuadro depresivo, pues que hay que dar un antidepresivo, como fluoxetina, sertralina, escitalopram. Y cuando tenemos insomnio, pues alguna benzodiazepina, hidroxicina, melatonina, medidas de higiene del sueño. Y principalmente estos pacientes llegan cuando hay un poco control de impulsos, cuando son muy impulsivos, irritables, poco tolerantes, pues podemos manejar los estabilizadores del ánimo, que también sirven para el daño orgánico cerebral. Ahí utilizamos el valproato de magnesio, el valproato semisódico, utilizamos la carbamazepina, la oxcarbamazepina, utilizamos la lamotrigina, la gabapentina, o sea, ya utilizamos antiepilépticos que controlan la impulsividad, la agresividad, funcionan como estabilizadores del ánimo. Y a veces, pues el paciente puede tener un brote psicótico, a veces llegan francamente alucinados, a veces no lo dicen, pero vemos una actitud alucinada, como que el paciente quiere agarrar algo, como que queda con una vista fija. A veces sí pueden decirnos, si tienen un uso del lenguaje, pueden decirnos que están teniendo ideas de daño, ideas tipo paranoides o alucinaciones auditivas, entonces ahí tenemos que utilizar antipsicóticos. Antes se utilizaba mucho la trifloperacina, ahorita ese medicamento ya casi está en desuso. Se utiliza el aldol a dosis bajas, pero el aldol hay que tener cuidado porque en este tipo de pacientes, en pacientes con un daño orgánico cerebral, el aldol, los antipsicóticos típicos pueden tener más efectos secundarios de acaticia, como salivación, rigidez de nuca, quijada, brazos, este temblorcito fino que produce el Parkinson medicamentoso, el efecto secundario del aldol, de los neurolépticos. Entonces, con el aldol fácilmente puede haber más efectos secundarios que se pueden controlar con piperideno o triexifenidilo, pero estos medicamentos pueden tener más grado de impregnación o presentar más efectos secundarios en el paciente. Entonces se utilizan cuando el paciente está muy agitado, cuando es muy agresivo, pues sí nos funcionan, o como de emergencia. Por ejemplo, si llega un paciente muy agresivo con un retraso mental en urgencias,
pues sí le puede inyectar una ampolletita o media ampolletita de haloperidol intramuscular como de urgencias, o si es un paciente muy, muy agresivo, pues darle media tabletita de Aldol en las noches, un cuartito en la mañana o media y media. A veces sí requerimos el Aldol es un antipsicótico de alta potencia, entonces en casos donde el paciente sí es muy agresivo, pues sí nos va a ser de utilidad, pero principalmente utilizamos en ellos, cuando hay estos síntomas, los antipsicóticos de nueva generación o los antipsicóticos atípicos. Aquí principalmente unos de los de elección, los que yo más manejo, sería la risperidona, el Risperdal, la marca comercial. Ahí podemos utilizar una dosis desde 1 miligramo hasta 6 miligramos, 4 miligramos. Entonces la risperidona nos puede ser de mucha utilidad. También la olanzapina, pero la olanzapina tiene más efecto sedativo, ese da más sueño, entonces lo podemos utilizar en las noches. También tenemos otros como el aripiprazol, la ciprasidona, pero principalmente la risperidona les funciona bastante bien. Entonces, funciona cuando el paciente está más agitado, más agresivo, eh, y lo puede tomar todo el tiempo que sea necesario. En pediatría, pues también se utilizan antipsicóticos cuando hay un paciente con mucha agitación. Aquí tenemos una presentación de risperidona o haloperidol en gotas. Tenemos, por ejemplo, risperidona en gotas para los pediátricos y se puede dar de 2 a 3 gotitas al día, 5 gotitas máximo, bueno, dosis respuesta, ¿no? Pero se puede manejar con risperidona en gotas. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, comentario sobre el tema que vimos de hoy de discapacidad intelectual. ¿Algún comentario? ¿Qué tal les pareció el tema? ¿Alguna duda? Doctor, a mí me ¿Ah? llamó la atención Ajá. el hecho de que, bueno, por ejemplo, sería un dato de alarma que el bebé no llora al nacer. Sí, 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 al momento del parto, al momento del nacimiento, el bebé tiene que nacer y respirar. Cuando empieza a llorar es cuando jala aire, es cuando respira. Si el bebé nace y no llora en ese momento, ahí el pediatra lo tiene que reanimar, lo tiene que, cuando nace el bebé y lo secan, lo limpian así con la frazada, están estimulando que el bebé respire. Esa es la calificación de APGAR. La calificación de APGAR, esa la hacen los pediatras al momento, dentro de los primeros 5 minutos del nacimiento del bebé. Ahí califican la reacción, la fuerza muscular, los reflejos primarios como la aprehensión y cuánto tardó el bebé en respirar, si tardó 1 minuto, medio minuto, si respiró inmediatamente desde que nació del canal de parto, y esa calificación de APGAR nos dice en qué grado de salud nació el bebé. Esa es la calificación de APGAR. Si el bebé nace y no llora y vemos que no respira, que está morado, hay que reanimarlo. A veces requieren estimularlo con una sonda, poner oxígeno o reanimarlo. Todas esas maniobras las hace el pediatra. Eso lo van a ver cuando roten, a lo mejor en el internado, en las salas de gineco, la reanimación y la calificación de APGAR. Esa la tienen que dar. Ustedes incluso en el internado la van a aprender para que califiquen a un bebé cuando nace. Ese es en el momento, en los primeros 5 minutos del alumbramiento. Y eso nos califica en qué condiciones nació el bebé, si nació con alguna complicación. Y ahí se detecta si tiene un grado de asfixia. Pero sí debe de llorar desde el momento que nace. Ahí jala aire, ahí respira. Si no, pues ya puede haber algún dato de hipoxia. Y más si lo vemos con los dedos morados, que está morado, que nació morado. Hay veces que en un parto prolongado ya tragan meconio, entonces a veces hay que hasta aspirarlos, pueden venir asfixiados, ahogados, todo eso lo ve el pediatra al nacimiento. Ajá, ¿alguna otra duda? Sí, doctor, gracias. Ajá, ok. ¿Alguno de ustedes me dice más o menos, a veces varía un poquito según de un libro a otro, pero más o menos en promedio, cuál es el CI normal? El coeficiente intelectual, el coeficiente intelectual normal. Ese se puede medir por pruebas estandarizadas.
En psicología hay pruebas, hay muchas pruebas, hay unas reducidas, simplificadas, y hay unas pruebas muy, muy amplias en donde ahí te miden tu grado de coeficiente intelectual. Esas las hacen los psicólogos, hay muchas pruebas. Ustedes en internet pueden buscar pruebas y hacerse una prueba ustedes mismos. Hay unas en internet muy interesantes en donde ustedes hacen la prueba y al final solito los califica el internet, la prueba, vienen estandarizadas. Hay muchas, hay muchísimas, pero y ahí nos mide el grado de inteligencia. ¿Alguno de ustedes me dice cuál es el grado de CI normal o las alteraciones? ¿En qué ¿Es grado? 90-110? Ajá. Y los demás, retraso mental leve, moderado, ajá, todos los grados. No, eso no me lo sé. ¿Alguno de ustedes por ahí? El CI limítrofe, la inteligencia brillante, inteligencia superior, genialidad. ¿A qué grado ya es retraso mental? Creo que Es de Ajá. 70 a 79, creo. Más o menos. Ujú. ¿Quién más por ahí? la inteligencia brillante era de 115 a 129 Ujú, más o menos por ahí. y alguien superdotado era de 130 a 139. Ok, bueno, sí, muy bien. Bueno, hay varias escalas, ¿no? Más o menos en promedio la inteligencia normal podría ser entre 90 a 100. Ajá. La inteligencia superior ya podría ser de 100 a 110, brillante de 120 a 130, superdotado más de 130. De 80 todavía puede ser una inteligencia promedio. Ya después de 80, entre 60 y 70 ya es una inteligencia limítrofe. Ya menos de entre 60 y 70 ya es un retraso mental leve, entre 50 y 40 ya es moderado y menos de 40, 20 o 30 ya es un retraso severo. Entonces la limítrofe pues está en ese rayita antes de llegar a la inteligencia severa. Esa escala me parece que viene ahí en los libros de psiquiatría, en el Kaplan, ahí lo pueden encontrar fácilmente, échenle una revisadita, pero pues más o menos, ¿no? Entonces eso lo pueden ver en las pruebas de inteligencia. Ahí sí, para tener un número exacto, sí se tiene que hacer una prueba de CI, una prueba de inteligencia. A veces las pedimos a psicología para medir el CI del paciente, sobre todo si es un paciente limítrofe o con una discapacidad leve. A veces es difícil ver cuál es el número de CI exacto. Eso a veces nos sirve para ver si hay pues si se requiere hacer un dictamen de incapacidad, discapacidad, un informe laboral, ahí sí tenemos que medir la inteligencia. Entonces tenemos que tener un número exacto, entonces lo mandamos a psicología a que se evalúe para tener una valoración integral. Y también hay pruebas estandarizadas, depende de la escolaridad del paciente. Si el paciente es analfabeta o tiene una escolaridad baja, pues hay pruebas aplicables al grado de escolaridad. Si vamos a hacer una prueba de inteligencia en alguien que tiene pues preparatoria, universidad, pues hay otros exámenes de inteligencia un poquito más complejos. Entonces también el psicólogo ve el grado de escolaridad del paciente para hacer la prueba. Y pues así diagnosticamos. Y pues bueno, ya vimos el tratamiento. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? No, doctor. Bueno, No, doctor. la próxima semana van a tener clase con la doctora Alejandra, van a terminar los temas con ella y nosotros nos vemos hasta la siguiente semana para terminar el temario. La próxima plática, vamos a tener una plática sobre suicidio y les voy a dar una plática sobre esquizofrenia. Y ya al final, pues vamos a hacer una revisión del tratamiento de la esquizofrenia. Vamos a hablar de los antipsicóticos. Ajá. Entonces, pues quedarían pues, prácticamente dos temas conmigo, tres temas, el tema de suicidio, esquizofrenia
y hacemos una revisión del tratamiento de la esquizofrenia, ahí hablando de los medicamentos antipsicóticos. Entonces, ya estamos a punto de terminar. Me comentaba la doctora Martín que han tenido algunas exposiciones con ella. Me parece, ayer estaba platicando con la doctora y me comenta que hay cuatro equipos que faltan de exponer, que faltan con 4 temas para exponer. ¿Sí estamos en lo correcto? Sí. Si faltan 4 equipos, ¿sí? ¿Cuántos equipos faltan de exponer? No, creo que ya no falta nadie. Es que lo que con ella hicimos fue que dividió como las exposiciones en 2. Ajá. Primero exponer unos casos clínicos de unos temas que ella nos estaba dando, y la segunda parte era, que es lo que vamos a hacer la próxima semana, exponer sobre las sustancias y sobre las disfunciones sexuales, en donde vamos a exponer un caso clínico, vamos a entregar unos cuadros, y pero en la parte de los casos clínicos, la primera parte, solamente iban a ser, bueno, nos dijo que solamente iban a ser 4 casos clínicos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue